Dios los bendiga. Gracias a Dios porque una vez más podemos tener este tiempo para aprender de la palabra de Dios. Gracias a Dios por los medios que tenemos para seguir creciendo en el conocimiento de la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a orar y damos comienzo a la clase de hoy. Cantamos el coro de la oración y dice: vamos a orar, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro, juntando las manitas, vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por la vida que nos das, te damos gracias por un día más de vida, por la Biblia que tenemos, donde tú nos hablas a través de las historias, de ella tú nos hablas. Gracias. Bendice a los niños en sus casas y oramos que este tiempo que vamos a aprender de tu palabra, ellos puedan estar quietos, puedan estar tranquilos, puedan estar atentos a la enseñanza de hoy. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu cuidado que has tenido de nosotros. Muchas gracias, Señor. Y ayúdanos a recordar todas tus promesas, que no tengamos miedo porque tú estás a nuestro lado, tú estás con nosotros. Bendícenos, Señor, y bendice los hogares, las familias de los niños. Cuídalos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, todos son bienvenidos a la clase. Bienvenido seas tú, bienvenido seas tú, bienvenido seas tú a la escuela dominical. Bienvenido seas tú, bienvenido seas tú, bienvenido seas tú a la clase dominical. Bienvenidos todos a la clase. Yo sé que nos ven niños, adolescentes, jóvenes, tíos, abuelitos, los papás, todos son bienvenidos. La Biblia, que es la palabra de Dios, y aquí la tengo, nos habla a todos, a todas las edades. Así que a poner mucha atención para la clase de hoy. En nuestros días hay un día también para los maestros. Y los maestros son muy importantes en nuestras vidas. En estos días es difícil la tarea, es difícil el trabajo que ellos hacen, porque cuando hemos estado en este tiempo de pandemia, los niños, ustedes no han ido a la escuela, y los maestros, pues se les ha hecho también difícil el trabajo en sus casas y los niños en las suyas. Entonces ha sido difícil y debemos de recordar y con gratitud orar por los maestros que enseñan a los niños de la escuela. Gracias a Dios por esos maestros. Se recuerda y se festeja el Día del Maestro y queremos decirles a los maestros de las escuelas felicidades. Pero ¿saben qué? También en la iglesia hay maestros. Y son maestros que no enseñan matemáticas, no enseñan física, no enseñan geografía, o no enseñan de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que en la iglesia Dios puso maestros. Así que los maestros de la iglesia también debemos de recordarles en oración y decirles felicidades y gracias por su trabajo. Este trabajo que hacen los maestros de la iglesia enseñando de la palabra de Dios, no dice la Biblia que todo lo que se haga para el Señor no es en vano. Así que no es en vano cuando se enseña de la palabra de Dios. Muy bien, y ahora vamos a leer en la Biblia una historia de habla. No siempre debemos de recordar que el maestro tiene que ir a la escuela especial para maestros. No siempre es así. Siempre una mamá
aunque no haya ido a estudiar como maestra, una mamá es una maestra en su casa, porque les enseña a sus hijos diferentes cosas. Si es una mamá cristiana, le va a enseñar también de la palabra de Dios. Pero las mamás en sus casas pueden enseñar a coser, pueden enseñar a hacer algo en la cocina, alguna comida, pueden enseñarles a planchar, pueden enseñarles a muchas cosas. Una mamá, aunque no haya estudiado para maestra, puede ser y es una maestra. Así que felicidades a todos los maestros de las escuelas, los maestros de las escuelas dominical de las iglesias, felicidades. Y también a todas las mamás que aunque no hayan estudiado para ser maestras en la escuela, ni estén ni sean maestras en alguna iglesia, aún así son maestras en sus casas que les enseñan. Y ojalá que sea una buena enseñanza con un buen ejemplo. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de un niño y un muchachito, y después que fue un joven que se llamaba Timoteo. Vamos a ver la historia de Timoteo. Antes, aquí quiero enseñarles un dibujo. Este dibujo, miren, es, como ya les dije, las mamás también son maestras en sus casas. Y aquí vamos a ver en este dibujo a esta mamá que tiene a su hijo, es en la noche y ya lo está acostando para que se duerma. Pero antes de eso, aquí tiene la Biblia o tiene un libro de historias bíblicas donde le ha enseñado, le ha leído una historia bíblica a este niño antes de dormir. Algunas veces esto hemos hecho las mamás que tenemos una Biblia, que queremos enseñarles a los niños, algunas veces esto se ha hecho. Así que una mamá que les enseña historias bíblicas, les lee la Biblia, es una maestra que les está enseñando acerca de la palabra de Dios. Y aquí vemos en este dibujo a esta mamá que está acostando a su niño, mira, él lo está tapando, y aquí tiene su Biblia o el libro de historias bíblicas para contárselas a su niño. Y si todavía, mamá, no lo haces, no lo has hecho, lo puedes hacer todavía. Que haya en los niños ese recuerdo y esa enseñanza de que mi mamá de niño a mí me leía historias bíblicas. Así que es un tiempo también que debemos de aprovechar las mamás con los niños, porque dice la Biblia que instruyamos a los niños en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir instruir? Quiere decir enséñale. Esto es para las mamás y las abuelitas. Muy bien, aquí tengo otro dibujo, y miren, aquí vemos, esta es una maestra de la iglesia, una maestra de la escuela dominical. Aquí tiene su Biblia, tiene a los niños sentados, y ella también está sentada y le está enseñando acerca de la palabra de Dios. Qué bonito es esto, de que los niños aprendan desde la niñez, desde chiquitos, la palabra de Dios. Y esta historia que vamos a ver ahora nos dice así. Yo les voy a leer unos versículos de la Biblia. El primero que les voy a leer se encuentra en 2 Timoteo, el capítulo 1, dice así, el versículo 5. Esto lo escribió un hombre de Dios que se llamaba Pablo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Esto le decía este hombre de Dios que se llamaba Pablo a Timoteo. A Timoteo le decía: recuerda la fe que te enseñó tu abuela Loida y tu madre Eunice. Estoy seguro que esa fe que ellos te enseñaron, esa fe en Jesús, también estoy seguro que tú también la tienes. Le decía Pablo a Timoteo. Y le voy a leer otro versículo de la Biblia. Es segundo de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14 y 15. Dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto le decía Pablo a Timoteo. Desde niño a ti te enseñaron la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver este otro dibujo que yo tengo. Miren, aquí está Timoteo cuando era un niño. Aquí está su mamá, que su mamá se llamaba Eunice. Y aquí está la abuelita, que se llamaba Loida. Timoteo tuvo una abuelita cristiana, tuvo una mamá cristiana, y ellas dos le enseñaron de la palabra de la Biblia, de la palabra de Dios. Y aquí vemos a Timoteo. Miren, aquí tiene la Biblia. Eran unos rollos que antes se usaban, y aquí está Timoteo leyendo la Biblia, lo que le enseñaban su abuelita y su mamá. Qué importante es que se aproveche bien el tiempo, más ahorita porque los días son muy malos. Aprovechemos, mamás y abuelitas, a enseñarles la palabra de Dios a los niños. Esto lo hicieron esta abuelita que se llamaba Loida y la mamá que se llamaba Eunice. Se la enseñaron desde la niñez, desde chiquito. Le enseñaron a Timoteo la palabra de Dios. Y le enseñaron y lo instruyeron y le recordaban la palabra de Dios. Timoteo tuvo, se puede decir, dos maestras. Su mamá y su abuelita, que le enseñaban la palabra de Dios. Y cuando él creció, les voy a decir cómo era Timoteo. Ya desde niño le habían enseñado la palabra de Dios. Así que cuando él ya era un joven, un muchacho, les voy a decir cómo era. Pablo visitó unas ciudades y dice: llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que allí estaban. Fíjense qué bonito. Timoteo tuvo dos maestras, que fueron su mamá y su abuelita. Le enseñaron de la palabra de Dios. Y él aprendió y también se portaba muy bien. Dice la Biblia en Hechos 16:1, dice que todos los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Que Timoteo tenía una mamá que era cristiana, era creyente. Su papá no era cristiano. Muchas veces va a haber hogares, va a haber familias o va a haber niños que tengan que su mamá sea cristiana y su papá no. No había aquí ningún problema porque la mamá le enseñó a Timoteo la palabra de Dios. Aunque no era su papá un creyente, Timoteo desde niño aprendió la palabra de Dios. Fue muy responsable su mamá al enseñarle acerca de la palabra de Dios. Así que cuando él creció con conocimiento de Dios y obedeciendo a Dios. Porque dice que todos los hermanos
daban buen testimonio de Timoteo. ¿Qué quiere decir un buen testimonio? Que honraba, obedecía a sus padres y que se conducía muy bien. No era grosero, no era vago, no era peleonero, porque había sido enseñado en la palabra de Dios. Fíjense qué importante es que nosotros como padres, como abuelitos, les enseñemos la palabra de Dios. Y si hay padres que no tienen una Biblia o no saben cómo enseñarlos, denles permiso para que vayan a una iglesia cristiana y allí ellos puedan aprender. No hay pretexto, no hay pretexto. Denles permiso a sus niños para que ellos aprendan de la palabra de Dios. Esta es una enseñanza muy importante en la vida de los niños, porque si a un niño se le enseña de la palabra de Dios, se le cuida, se le instruye, se le anima a seguir adelante, va a ser un niño, un adolescente, un joven, un adulto que va a amar a Dios, que no se va a ir tras el mundo, tras las cosas que ofrece el mundo. No, porque la palabra de Dios nos dice cómo vivir aún en medio de este mundo tan incierto, de este mundo tan malo, tan violento que hay. Dios nos dice en su palabra cómo debemos de vivir. Así que Timoteo tuvo 2 maestras y podíamos decir que felicidades por las maestras que tuvo Timoteo, pero tú también puedes recordar, si has ido a la iglesia, ¿recuerdas alguna de tus maestras o de tus maestros en la iglesia, en la escuela dominical, en las misiones, en las EBBs que hayas ido? Pues gracias a Dios por esos maestros, por esas maestras que enseñan de la palabra de Dios. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante enseñando. Mientras los niños tienen clases aquí en el templo, vamos a seguir por este medio enseñando de la palabra de Dios. Y tu mamá y tu abuelita también tienes un trabajo. También puedes enseñar de la Biblia, de la palabra de Dios, y tener también nosotros un buen ejemplo, un buen testimonio, porque ¿saben qué? Podemos enseñar así, pero también la gente, los niños nos ven cómo nos comportamos, cómo somos. Así que vaya de acuerdo lo que enseño con lo que soy, y solamente se puede hacer esto con la ayuda de Dios. Así que esta es la enseñanza que tenemos para este día, de que Timoteo desde niño le enseñaron la palabra de Dios y no lo mandaron a una universidad, a una escuela, ni nada. En su casa tuvo sus maestras. ¿Quiénes fueron las maestras de Timoteo? Pues su abuelita y su mamá. Si tú no tienes a alguien que te enseñe en tu casa la palabra de Dios, pues en la iglesia es un lugar donde se enseña y puedes venir y aprender acerca de la palabra de Dios. Gracias a Dios porque tenemos esa libertad de compartir con otros la palabra de Dios. Así que recordando a los maestros, les decimos felicidades a los maestros seculares, pero también felicidades a los maestros que enseñan la palabra de Dios. Y a seguir adelante, recordando que todo lo que hagamos en la obra del Señor no es en vano, y su palabra no vuelve vacía. Así que gracias a Dios por esta historia de Timoteo y su mamá y su abuelita que le enseñaron la palabra de Dios. ¿Desde cuándo? Desde niño. Así que él creció y todos los hermanos hablaban muy bien, porque daba muy buen testimonio Timoteo. ¿Por qué? Porque había sido enseñado en la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta enseñanza
Muy bien, me sirve a mí, nos sirve a todos y a los niños también. Niños, aprender de la palabra de Dios. Muy bien, pues el tiempo que sigue es el tiempo para adorar a Dios por medio de la ofrenda. La ofrenda es del Señor y yo con gozo doy. El texto que dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre. No des con tristeza o necesidad. Gracias a Dios porque puedo traer ofrenda. Si tú en tu casa tienes tu cajita o tu botecito, es tiempo para poner la ofrenda. La ofrenda es una manera en la cual nosotros también adoramos a Dios. ¿Y sabes para qué se puede usar? Para que otros niños, otras personas conozcan de la palabra de Dios. Pero ¿cómo se puede decir? Pues se puede comprar gasolina para ir en un carro a diferentes lugares y llevar la palabra de Dios y llevar también enseñanza para que otros niños conozcan de Jesús. Timoteo conoció de Jesús desde muy niño y lo recibió como su Salvador. Así que tú también lo puedes hacer así de niño. Gracias a Dios por la enseñanza que tuvimos hoy. Vamos a orar, le damos gracias al Señor y así terminamos con la clase de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias por los maestros seculares, los maestros de las escuelas. Muchas gracias por este trabajo que hacen y más ahora en este tiempo tan difícil que ha sido también difícil para ellos. Bendícelos, Señor, bendice a los maestros y bendice a los niños y ayúdales a aprender. Pero también quiero darte muchas gracias porque en la iglesia hay maestros que enseñan en las misiones, enseñan en los clubes de niños, enseñan en las escuelas bíblicas, en la escuela dominical. Gracias porque la enseñanza de tu palabra es muy importante para todos. Pero qué bueno que desde la niñez los niños aprendan de tu palabra. Bendice la vida de los niños y te doy muchas gracias por los maestros que enseñan de tu palabra. Bendícelos mucho y gracias también porque de lo que tú nos das podemos traer para dar ofrenda. Santifica, bendice y multiplica la ofrenda para que sea usada y que otros conozcan de Jesús y de tu palabra. Esto te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bye.